¿Sabe por qué quiero que tome una acción correspondiente? Porque si no, no va a recibir la palabra que ya fue dicha por Dios. Entiéndalo, la palabra ya fue predicada, la palabra ya fue oída, la palabra ya fue dicha. Yo solamente la voy a regar, él ya la dio la palabra. Pero haz algo, haz una actitud correspondiente. Muévete en tu lugar, mueve los pies, no sigas sentado, no te detengas porque estás estancado. Estás en una casa de fuego, una casa de gloria. ¿O no? Ok, métale fuego, pues vamos. 1, 2, 3, come on, David. Salta en el río, salta en el río, salta en el río de su espíritu, espíritu. Salta en el río, salta en el río, salta en el río de su espíritu. Salta en el río, salta en el río, salta en el río. Dígale a esa montaña que se mueva. Dígale a ese problema que se mueva. Salta en el río de su espíritu, espíritu. Salta en el río, salta en el río, salta en el río de su espíritu. Salta en el río, salta en el río, salta en el río de su espíritu. El río del poder está aquí. El río del poder está en ti. El río del poder está aquí ahora, aquí ahora. El río del poder está aquí. El río del poder está en ti. El río del poder está aquí ahora, salta en el río, salta en el río. Un momento Salta en más. el río de su espíritu, espíritu. Salta en el río, salta en el río, salta en el río. Jump in the river, jump in the river, jump in the river, jump in the river of the Holy Ghost, Holy Ghost. Jump in the river, jump in the river, jump in the river of the Holy Ghost, Holy Ghost. Jump in the river, jump in the river, jump in the river of the Holy Ghost. Jump in the river, jump in the river, jump in the river of the Holy Ghost. De lo sobrenatural, sobrenatural, la revolución sobrenatural, 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 la revolución sobrenatural, 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 sobrenatural. Salta del río, salta del río, salta del río de su espíritu, espíritu. Salta del río, salta del río. ¡Vamos! ¡Despega tus pies! Salta del río, salta del río, salta del río de su espíritu. Salta del río, salta del río, salta del río de su espíritu. Salta del río, salta del río, salta del río de su espíritu, espíritu. Salta del río, salta del río, salta del río de su espíritu. Movimiento del sobrenatural. Movimiento de lo sobrenatural. Ese movimiento De lo sobrenatural. El movimiento de lo sobrenatural. Una vez más. Movimiento de lo sobrenatural. Movimiento de lo sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural. Levanta sus manos, vamos, come on. Sobrenatural. Te tengo buenas noticias. Somos una Prepara tu oído. La revolución sobrenatural. Para eso estoy aquí. Sobrenatural. Sobrenatural. La revolución. Sobrenatural. Sobrenatural. La revolución. Sobrenatural. 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 Levanta tu mano si eres parte de la
¿Sabe cuál es el problema de la iglesia ahora en día? ¿Lo quieres oír? ¿Cuántas generaciones habrán aquí dispuestas para Dios? Dios no está trabajando con estructuras. Dios trabaja con generaciones. Ahora yo pregunto, ¿cuántas generaciones habrán acá? ¿Saben de cuántos años se compone una generación? Ministro Donaldo. Tarara. Tome su asiento. Gracias, muchachos, quédate ahí, Ale. ¿Cuántas generaciones habrán aquí? Abraham fue la primera generación. De Abraham salió Isaac, segunda generación. Tercera generación, Jacob. Cuarta generación, José y todos los hermanos. Dios es un Dios. Escriban, por favor, porque traigo palabra del cielo. Ahora más que nunca van a oír cosas que nunca pensaban oír. Quiero que todos estén preparados. ¿Por qué? Porque Dios ya reformó todas las cosas. Y cuando yo digo que Dios ya reformó todas las cosas, es porque ya lo hizo. ¿Y por qué no se manifiesta lo que Dios ha dicho a través de los profetas y de su espíritu? Porque no es el diablo el que detiene la reforma, somos los hombres. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, el Señor me decía, me tuvo toda la noche en vela para hablar esto, y no lo tengo memorizado, me habló al corazón. ¿Sabes cuántas sectas habían cuando Jesús vino? Y ninguna secta lo reconoció. Número 1, los saduceos. Número 2, los herodianos. Número 3, los celotes. Número 4, los fariseos, los escribas. ¿Y sabes dónde se basaban? En la Torah, en el libro de la ley. Creían en Abraham, creían en el Dios de pactos, creían en el Dios de las promesas, y se quedaron en el Logos, porque Él anduvo entre ellos, y ninguno de esas sectas lo recibieron como el Mesías. Solo un amén oí. Y la ignorancia, la iglesia está creciendo en ignorancia. ¿Por qué lo digo? Porque la iglesia lo quiere ya todo trabajado. El hombre no quiere pagar un precio. Y necesitamos diligentemente primero buscar a Dios con todo el corazón. Y cuando comencemos a buscar a Dios con todo el corazón, entonces se va a cumplir lo que la palabra dice en el capítulo número 3 del libro de los Hechos. Vaya conmigo, por favor. Hechos capítulo 3. Quédate un momento ahí, Ale. Me ha impresionado Dios. Ahora más que nunca he oído su voz. Y me dice, siervo, yo no vine a la tierra para trabajar con estructuras religiosas. Yo no vine a la tierra para formar el legalismo. Yo traje a la tierra mi reino. ¿Y saben por qué Juan el Bautista no hizo ningún milagro? Juan tenía que cumplir un cumplimiento, y era el de anunciar al que traía el reino, el que traía los milagros, el que traía la revelación, el que traía el poder. Y me dijo, busquen toda la Biblia y escúchame atentamente, me dijo, oye atentamente. Dime cuántos milagros hicieron los herodianos. Dime cuántos milagros hicieron los celotes. Dime cuántos milagros hicieron los fariseos, los escribas. ¿Cuántos milagros hicieron los del Sanedrín? ¿Cuántos milagros hicieron? Ninguno. Porque no salieron de Logos, se quedaron en el Logos. Y eso es lo que sucede con la iglesia de ahora en día.
Dios ya restauró todas las cosas. Y métete esto, que es lo primero que quiero dejarte en tu corazón. Lee conmigo, por favor, Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, o tiempos de refrigerio, dice otra versión. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciados. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¡Wow! No me importa si me condenan. Yo voy a hablar lo que oí de la boca de mi Padre. Y no fue de un hombre, fue Dios. Todas las cosas ya fueron restablecidas. ¿Dónde, papá? De ahí nos vamos a ir al capítulo número 1 de Hechos. Por favor, y oiga atentamente. Termino de leer esto y me meto al mensaje. Que nadie se mueva, principalmente todos los músicos los quiero aquí. Estoy harto de esa levadura ya. Estoy harto que no se muevan en el poder de Dios. Estoy harto que no oigan la voz de Dios. Necesito la alabanza del cielo en este ministerio. Pero para eso necesitamos la palabra del cielo. Y ahí es donde entra el Espíritu de Dios obrando. Hijos míos, lo pasado es pasado. Dios se está moviendo en cosas nuevas. Lo dice su escritura. Pero ¿por qué no se puede ver en las iglesias de ahora en día? Porque hay un manto religioso. Hay un espíritu de religiosidad que está deteniendo lo que ya fue restablecido. Cuando Jesús fue levantado al cielo, se restablecieron todas las cosas. Si no, ¿cómo me explicas? El ladrón en la cruz lo llevó directamente al paraíso. No predicó, no se bautizó, no hizo ningún milagro. Pero lo primero que dice el que escribe: arrepentíos y convertíos. Fue lo que él hizo, se arrepintió de sus pecados. Y al arrepentirse de sus pecados, entró a la misma presencia de Dios. El primer hombre pecador, sin tener teología, sin tener ningún formato, sin tener ninguna ideología, sin tener ninguna enseñanza bíblica, pasó directo al cielo. ¿Dónde se quedó el Logos? ¿Dónde se quedó la palabra? A él le plació y le dijo: ahora estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué requisito! Toca a tu hermano, dile: aleluya, siento que algo va a suceder. En los cielos, dije el sábado que pasó, hay expectación. Si la iglesia no tiene expectación, no sucede nada. ¿Se acuerdan? Yo estuve con mis mentores. Antes de decirles lo que les voy a decir, lo siguiente, yo estuve con ellos hace 2 semanas y yo me quedé con eso. Porque Gedeón caminó en lo sobrenatural en el tiempo antiguo. Me dijo: porque él tomó una acción correspondiente. Y la mayoría de los hijos de Dios no saben lo que es una acción correspondiente. ¿Por qué? Porque la actitud es contraria a lo que Dios ha venido diciendo. Voy a predicar con esto. No ocupo los escritos. Él me lo habló y voy a decirlo como Él me lo dijo. Oiga lo que dice la Biblia, por favor. Dice: a este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Dónde? Vaya conmigo al libro de los Hechos rápido. Ahí mismo en ese libro está la respuesta. Pero ¿por qué se ha ocultado? ¿Por qué no se puede ver? ¿Por qué no se puede palpar? ¿Dónde está esa iglesia primitiva? ¿Dónde están esos hombres como Elías? ¿Dónde están esos hombres que oían la voz de Dios? ¿Dónde están esos hombres que se ponían de rodillas y cerraban las lluvias? ¿Dónde están esos cristianos que detenían una nación completa? Porque el cristianismo no es una estructura.
El cristianismo no es un modo de hombres. El cristianismo es una realidad que tienes que vivirlo y creerlo con todo tu corazón. Dice la Biblia, Hechos 1, y me arranco, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le hicieron una pregunta y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Escucha. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuándo se restauraron todas las cosas? Cuando Jesús deja la tumba vacía. A Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Conozco de un hombre que era fariseo, un hombre que tenía conocimiento de todos los libros, la Torah. Pero mientras él no tuvo el encuentro personal con el Cristo de la gloria, él no podía hablar como iba a hablar. Y dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos: nunca fue discípulo de Jesús, fue enemigo de la cruz, fue enemigo del cristianismo, del movimiento del comienzo. Porque el cristianismo es un movimiento, no es una secta. Es un movimiento donde Dios se manifiesta con todo su poder y con toda su gloria. Por eso vemos a un Pedro sin conocer a un Pablo o a un Saulo de Tarso. Ponme cuidado lo que me decía. Lo encarcelaban, pero él había estado con el maestro. Él miró sus hoyos, miró su cuerpo, oyó su voz, comió con él, durmió con él, sabía quién era Jesús. Por eso cuando el Señor les dice: si quieren irse todos, váyanse. Pero Pedro, con la revelación, dice: no tenemos a dónde ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y le dijo: Pedro, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha por favor, la palabra se convierte en rema. Pedro recibe una revelación, y él, en vez de oír, en vez de poner la mano en el arado, en vez de tirar la toalla, en vez de desanimarse, en vez de decir: ingreído, ¿quién te crees tú? Porque él oía lo que decían los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. Lo que decían de Jesús no era nada bueno, pero él se mantenía firme. Llegó el tiempo del cambio. No te resistas al cambio, porque lo que Dios está haciendo es maravilloso. Cuidado, viene la gran tribulación, y ahí es donde van a decir: hice milagros en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre, diezmé en tu nombre, hice tantas cosas en tu nombre. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que de la boca del Señor va a decir: apártate de mí, no te conozco. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué digo esto? Y a Pedro lo encarcelaron, y decía Pedro: es menester que yo obedezca lo que ya se me fue dicho, es menester lo que ya está escrito, es menester lo que yo vi, lo que mis ojos vieron. Lo voy a obedecer a él que ante los hombres. Y comienza el sufrimiento de aquel apóstol.
y comienza el movimiento de los cristianos. Pedro a resucitar muertos, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Hijos míos, todas las cosas ya fueron restablecidas. Pero ¿por qué no se mira en las iglesias, entre comillas, cristianas, a un Dios vivo y poderoso, hacedor de milagros? Porque no lo han conocido todavía. Lo tienen encerrado, lo tienen en 4 paredes. Son felices 20, 30, 40, 60 personas, como que son una familia, porque se han quedado en el Logos. Y Dios dice: yo quiero restaurar todas las cosas. En otras palabras, yo ya restauré todas las cosas. ¿Qué es la palabra restauración? ¿De dónde se deriva esa palabra? Escríbelo, por favor. La palabra restauración significa volver algo a su posición, volver algo a su estado, volver algo a su condición, volver algo a su función. ¿Qué función? Original. Dime a dónde un hijo de Dios de la iglesia primitiva fue avergonzado por el diablo. Dímelo. Ninguno. Echaban fuera demonios, sanaban enfermos. El mensaje era cristocéntrico. No predicaban una iglesia central, no hablaban de un prototipo, hablaban del autor de la vida, llamado Jesús. La gente se bautizaba por miles, la gente era sanada por multitudes. Ese es el verdadero Cristo. Mira la par al que tienes a la par, sonríale, dale una sonrisa y dile: ¿estás entendiendo? Y no entro todavía. El mundo es maravilloso, el mundo con sus placeres, el sistema del mundo es hermoso. Vivir en el mundo es lo más bello que hay, pero te aleja de la patria celestial. Hay que pagar un precio. La marihuana es buena, el sexo es bueno, la pornografía es bueno, todo es bueno en el mundo, pero te aleja de Dios. Los amigos del mundo, maravilloso. Pero mi pregunta es: ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Ven que no estamos haciendo el rol y el papel que se nos fue delegado. Se nos dio una gran comisión. Hay que ir, que el mundo mire que en verdad somos hijos de Dios, que lo que hablamos, que lo que predicamos traiga testimonio. ¿Por qué? Por lo mismo, ya todas las cosas fueron restablecidas. ¿Sabes cuando Jesús dijo en Efesios? ¿Sabes por qué Él instituyó los 5 ministerios? ¿Lo sabes? Y muchos de esos ministerios han estado opacados. ¿Por qué? Porque la iglesia solamente es ramas, hojas, un matorral que no produce vida. Y por eso es que el mundo, la ciencia ha aumentado. Dios mío, la tecnología es maravillosa. ¿Y la iglesia de Cristo? ¿Dónde está? ¿Qué hace la iglesia de Cristo? ¿Dónde están esos maestros? ¿Dónde están esos evangelistas? ¿Dónde están esos pastores? ¿Dónde están esos apóstoles? ¿Dónde están esos profetas? El mundo se ha llenado de psicólogos. Los hombres siguen la brujería, la psicología. No siguen a Jesús, porque nosotros no producimos, por lo cual el Hijo de Dios vino a la tierra. Y el Hijo de Dios vino a morir por nosotros los pecadores y constituyó un reino. La paga del pecado es muerte. Párate. Jesús fue muerto. Jesús fue muerto. Tírate al suelo. Pagó por el pecado. El diablo lo exhibió. Y él en la cruz dijo: Padre, consumado es. Y quiero decirte algo: lo hizo voluntariamente.
Él no lo hizo porque el diablo lo obligó. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque te amaba. Todas las cosas ya fueron restablecidas. El hombre sigue más a los videntes. El hombre sigue más a la brujería. El hombre sigue más a los hombres. Estructuras de hombres, conceptos de hombres, modismo de hombres. Hijos míos, ¿dónde está el verdadero evangelio de Jesucristo? Apenas llevamos 6 días de ayuno. ¿Qué Dios va a traer? Y mi oración es que esto sea revelado para todos, porque en esta ciudad se va a levantar un ministerio nunca jamás visto. Yo que usted me levanto y digo aleluya. Créelo. Los mudos comenzarán a hablar, los ciegos comenzarán a ver, los sordos tendrán que oír. ¿Sabes por qué lo digo? Porque ya fueron restablecidas todas las cosas cuando Él pagó por el pecado. Y lo entierran, ponen una piedra, dice la Biblia. Todos lloraban y decían: no era el restaurador de Israel, Él no era el Mesías. Es que la restauración no era física, era espiritual. Y ahí es cuando Él vence a la muerte, vence al mundo, vence al diablo y vence a todos los religiosos. Y se levanta de la tumba. No ha habido ningún hombre que se ha levantado. Pero ¿sabes por qué se levantó? Por la potestad del Padre. Porque Él pagó una deuda. La deuda que la humanidad tenía para con Dios. Ven la responsabilidad. Si yo supiera quiénes van a ser salvos, yo no lo sé. Mi responsabilidad es predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio del reino no es andar un montón de mantelinas, no es usar un montón de faldas, no es estar manteniendo la estrategia o la doctrina de un hombre. Porque la palabra no se puede estancar. El Logos está escrito, pero la revelación Dios se la da a los que tienen hambre, a los que tienen sed de justicia, a los que padecen por su nombre. ¿Y a dónde está escrito? En el Sermón del Monte. Cuando estás dispuesto a perseverar por la santidad, cuando estás dispuesto a vivir, a morir para que otro viva, todo está en el sermón de las bienaventuranzas. Allí está el poder del evangelio del reino. No se duerman. Estoy en la introducción. La palabra restauración significa volverse. Hijos míos, levántate, Jesús. Qué lindo es ver un movimiento que recibe del cielo. Ellos tienen una palabra que aquel hombre está dando, porque ahí está el reino. Ellos están escribiendo y allí mismo le ponen música, suben, la tocan. ¿Por qué? Porque la alabanza ya fue restablecida, la profecía ya fue restablecida, la liberación ya fue restablecida, el echar fuera demonios ya fue restablecido. No, síguete quejando en tus achaques, síguete quejando en tu orgullo, en tu petulancia, en tu vanidad, en tu legalismo. Perdóname que te lo digo, te va a llevar el anticristo. Siéntate, Alex, siéntate, déjame solo ya. ¿Quién decía Jesús que él era? Ministro Donaldo. ¿Qué era lo que Jesús decía? En una ocasión les preguntó a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres de mí? Y uno de ellos dijo: ¿qué quieres saber? ¿Quién soy para ellos? Nunca lo reconocieron
como lo que él decía ser. Él dijo, delante de Poncio Pilato, dijo: yo soy el Hijo de Dios. Dice la Biblia que a Poncio Pilato le temblaron las canillas, porque él recibió la revelación de que sí, él era el Hijo de Dios. Y viene el Señor en sueño y le dice a la mujer: Él es, le dice el Padre, mi Hijo amado, Él es. Y aquella mujer entró en shock. Aquella mujer le decía a su marido: no lo vayas a tocar, es justo, es puro, Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué decían los fariseos? ¿Qué decían los saduceos? ¿Qué decían los escribas? ¿Qué decían? ¿No está así la iglesia? Así está la iglesia. Los que hacen milagros, los que resucitan muertos, los que están caminando en el reino, están diciendo que son blasfemos, que son anatemas. Y mi pregunta es, porque yo le dije a Dios, buscándolo en estos 6 días de ayuno, me he apartado, me he alejado. Dime, porque necesito que hables a través de mi boca. Miren las ciudades, miren los países gobernados por los principados y las potestades, porque la iglesia de Cristo está apagada. La iglesia de Cristo está atareada en trabajar en el mundo, hacerse rico. No queremos pagar el precio, por favor. Y ahí donde está el pecado. Hijos míos, te vas a hacer viejo, no te preocupes. Pero qué lindo que llegues a viejo y que digan: qué hombre más ejemplar. Que digan: qué mujer. Pero que no miren tus carros, tu casa. Preocúpate que tu casa te esté esperando en el cielo. Porque todo lo que está en esta tierra va a pasar. Me dijo una palabra: quiero restaurar todas las cosas. Toca a tu hermano, dile: ¿de qué cosas dijo Jesús que iba a restaurar? Jesús ya restauró la alabanza. Jesús ya restauró. Un hombre que no conocía el nuevo pacto lo hizo, llamado David. Él vio la restauración. Él lo vio todo. David no tuvo diseños. David no tuvo una visión como Moisés. Él, de su propio corazón. Por eso cuando Gedeón, con una actitud correspondiente, le dice Dios: baja al campamento de los madianitas, yo te los he entregado. Capítulo 7 de Gedeón. Escucha, Gedeón va y le dice: lleva a tu criado contigo si te da miedo, pero ve a oír lo que voy a hacer. Y dice la Biblia que Gedeón va, y cuando él va y se mete en medio del campamento de sus enemigos, no lo miran, porque él va protegido por Dios. Dios quería que oyera una revelación, y oye de que una semejante pelota de pan de cebada bajó de la montaña y pasó por en medio del campamento de los madianitas. No se duerma, por favor. Y lo hizo pedazo. Y un hombre dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón. Mi pregunta es, y se la hice a Dios y te la hago a ti: ¿por qué no dijo la espada de Dios? ¿Por qué no dijo la espada de Dios? Porque él está obedeciendo a un Dios que habla, a un Dios que está vivo, y él va. Por eso dice la Biblia que lo que él primero hace es se postra y adora, y ahí lo alaba, y no se detiene postrado, se levanta y comienza a recibir el diseño del cielo. Y va donde están los 300 hombres y les dice: vamos a hacer esto. Vamos a destruir a 180,000 madianitas, armados hasta los dientes. Y le preguntaron los 299 israelitas: ¿con qué armas las vamos a destruir? Siento en mi corazón que Dios me lo ha revelado: con cántaros y teas ardiendo. Y por favor, dijo, y con trompetas en las manos. Ese es mi Dios de la sabiduría. Ese es mi Dios de la gloria. Ese es el Dios que no esconde las cosas. Por eso el hombre que les iba a hablar, Pablo, dice en uno de sus escritos: ¿quién escribió más cartas que Pablo? Lo que estaba escondido para muchos, ha sido revelado a través de Jesús.
Algo de lo que Dios quiere es que la juventud entienda. No pongan la mirada en los hombres, porque no hay ningún hombre que salva. El único hombre que salva se llama Jesús. Y el principio de la sabiduría es que cada hombre, chiquito y grande, aprenda a tener temor de Dios. Porque ¿quién de los que está aquí no peca? Todos pecamos. Pero cuando sabemos quién es Dios y dice Dios, eso me agrada, entonces Gedeón tomó una actitud correspondiente y dijo: tomemos cántaros, tomemos antorchas encendidas y trompetas, y vamos a ir a acercarnos al campamento, lo vamos a rodear, y cuando yo dé la orden, vamos a quebrar los cántaros, vamos a agarrar la antorcha en la mano y vamos a tocar la trompeta y vamos a decir: para la gloria del Señor y de Gedeón. Y dice la escritura que los madianitas fueron reducidos a nada. ¿Por qué? Pensaba un momento. Vaya conmigo a Lucas, y este es el centro del mensaje, quiero que se lo lleve. Ahí Dios habla de los remiendos y de los odres. Dios no puede depositar su revelación, Dios no puede traer el vino nuevo en odres viejos. ¿Cuáles son los odres viejos? Prepárense que viene la lista. Los odres viejos son aquellos que son legalistas, aquellos que no están dispuestos al cambio, aquellos que creen que la alabanza de hace 20 años es la que adora a Dios, aquellos que creen que la adoración ya no fue, que no ha sido transformada, aquellos que no creen en guerra espiritual, aquellos que no creen en intercesión, en liberación. Todas esas cosas ya fueron restablecidas. Y cuando la iglesia sigue este patrón, cuando la iglesia vuelve al original, cuando Pablo y Silas llegan a Filipo, lo primero que hacen es los encierran. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Y los llevan a la cárcel más profunda, párese, y les amarran los pies, les amarran las manos y los encierran en el calabozo más profundo. Acérquese ahí. Aunque sus pies estaban amarrados al cepo, aunque sus manos estaban atadas, dijo Pablo: la boca la tenemos libre y tenemos la arma más poderosa, que es la alabanza. Y comenzaron a alabar a Dios. Comenzaron a alabar a Dios. La mayoría de cristianos, cuando estén problemados, cuando estén en pecado, lo que hace es quejarse y caen rendidos al pecado. No, es el momento de levantarse, es el momento de clamar a Dios. No es el momento de poner la mano en el arado y mirar atrás. No es el momento de tirar la toalla, es el momento de decir: tengo un Dios que todo lo puede, tengo un Dios que todo lo sabe, tengo un Dios que tiene el poder, tengo un Dios que está vivo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en Filipo? Las cadenas se cayeron, ¿o no? Lee la Biblia. La cárcel se abrió. ¿Quién bajó? Un ángel. ¿Cuál era el avivamiento? Salvar una familia entera. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Pero quédate con tu doctrina vieja. Quédate con el logos. Quédate. El mundo no va a cambiar. ¿Sabe cada cuánto sacan un modelo nuevo de un carro? Todos los años. Pregúntate qué hacen los modelos que no se venden. ¿Te has preguntado eso? Lo vuelven a fundir. Porque el hombre con la tecnología, el hombre con el conocimiento, se la sabe toda. Pero mira qué ignorante es. No conocen a Dios. No lo conocen. ¿Por qué no lo conocen? Porque están llenos de ego,
de sí mismo, de estructura religiosa. Y nadie que tenga una estructura religiosa va a entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús dijo estas palabras: yo soy el Hijo de Dios y el reino de los cielos está aquí en la tierra. ¿De qué reino hablaba? ¿Qué fue lo que le pusieron en las manos cuando llega después del ayuno de 40 días? Llega a una sinagoga y él pide uno de los pergaminos y dice la escritura que le ponen el libro de Isaías capítulo 1 y dijo: y el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué el Espíritu de Dios? Entonces dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pregunto, levanten la mano los que tienen el Espíritu de Dios. ¿Sabes para qué lo has recibido, mijo? No para que estés ahí calentando la bancota, no para que estés encerradote ahí en una iglesia cuidando una doctrina. Es para que vayas y le seas testigo a los hombres de que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestros hijos no cambian, porque los primeros que tienen que cambiar somos nosotros. Nuestras iglesias no cambian, porque los primeros que tienen que cambiar somos nosotros, los ministros. El legalismo mata la revelación. Mataron al creador de la vida. Pero hubieron hombres que creyeron y esparcieron el evangelio casi por todo el mundo. Y nosotros fuimos alcanzados por esos mensajes. Por eso es que la Biblia está llena de esos testimonios. ¿O puedes negar que la Biblia es la palabra de Dios? Esto tiene vida. Entonces, ¿qué sucede? Jesús dijo esto, y termino con esta palabra ya. Váyanse preparando, por favor. Mi oración es que estos muchachos ayunen. Y no tengo nada contra mis músicos. Mi oración es que la pastora, que el ministro y que todos estos músicos comiencen a ayunar, comiencen a buscar la dirección de Dios. ¿Para qué? Para que podamos conectarnos con el cielo. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la revelación? Porque nada nos cuesta conectarnos con el mundo. Conectarse con el mundo es fácil. Pecar, tener miles de novias, pecarle a Dios, eso es lo más fácil que puede haber. Ay, pero conectarse con el Padre de misericordia, conectarse con el Dios de la Biblia, y que llegue la abstinencia, la negación de decir: prefiero morir que pecar. Es difícil, porque los deleites son sabrosos. Lo que el diablo ofrece, lo que el mundo ofrece, es gratis. Por eso el diablo es como el banco. El banco te da y 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 te da. Y cuando comienza a cobrarte, y si no le pagas, te lo quita todo. Y Dios no es así. Entonces Dios te da su espíritu, Dios te da su gloria, Dios te ha dado su palabra. Por eso, hijos míos, todas las cosas ya fueron restablecidas. ¿Sabes cuántas iglesitas hay en Minnesota? Muchas iglesias. Y Dios ha prometido traer un avivamiento, y lo va a traer. Escucha, Lucas capítulo 5, 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tribunos públicos, y les dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Por favor, léalo si tiene Biblia. Y había mucha compañía de publicanos y de otras que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas, escucha, los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo:
lo que está sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. Ellos tenían la palabra. Supuestamente ellos estaban sanos, pero no hacían nada por los pecadores y los publicanos. Y Jesús sí lo hizo. Y entonces ahí aparece la letra, el logos. La Biblia es la palabra de Dios. Pero si no cobra vida en ti, te vas a dormir al estarla leyendo. Les hago una pregunta y por favor respóndanme al unísono. Yo te puedo poner un paquín de picardía, leerlo, que tenga 100 hojas, y te aseguro que desde la primera hoja que comienzas a leer el paquín de picardía, no te duerme. Te pongo 4 proverbios a leerlos, al primer proverbio te comienza a dar sueño. ¿O yo estoy mal? Respóndeme. ¿Por qué? Podemos leer cualquier revista, cualquier periódico, cualquier cosa que no nos edifica, no nos da sueño. Pero todo es que agarremos el libro a leerlo, nos quedamos dormidos, comenzamos a bostezar, nos comienza a dar sueño. Agarra tu iPad, métete al Facebook o a los otros, Twitter o como se llame, tu abuelita, tu nana, lo que sea. No te da sueño, ahí pasas horas enteras. Yo te guacho. Comienzas a las 2, a las 9, a las 10 y es las 4 de la mañana y ahí estás conectado con el reino de los cielos. Por eso es que tus frutos son maravillosos. Echas fuera demonios, sanas enfermo, tienes paciencia, eres obediente. El Espíritu de Dios está sobre ti. No, mijo, el espíritu del anticristo. Porque todo lo bueno no le dices amén, porque lo que te ministra es el demonio del espíritu del anticristo. Y aunque no digas amén, papá, es que usted ya está viejo. Yo no digo que soy perfecto. Yo cometo miles de errores. Yo reconozco ante Dios que soy un pecador, pero de algo estoy seguro: mi alma le teme a Él. Yo sé que es más poderoso mi Dios que el diablo. Yo sé que es más poderoso mi Dios que la tecnología. Yo sé que es más poderoso mi Dios que la ciencia. ¿O no? Mi Dios es más poderoso que la marihuana, que la cocaína, que el sexo ilícito. ¿No estás de acuerdo, verdad? Y aunque no esté de acuerdo, a mí no me importa. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. ¿Quieres oír la voz de Dios? Deja de comer tanto. Abstiénete de alimento por amor a tu alma, por amor a tu generación, por amor a tu ciudad, por amor a tu país, por amor a tus hijos. Porque los momentos no son fáciles. Todo ha aumentado. Y cuando en el libro de Daniel dice, cuando dice que la ciencia llegue a su aumento, prepárate porque el día se está acercando. ¿Qué día? De la manifestación de los hijos de las tinieblas. ¿En cuántas ciudades de Estados Unidos me van a matar por esto? Es aprobado ya los matrimonios lo digo, me van a matar, pero lo tengo que decir. ¿Y eso qué es? Es abominación de Dios. Se están riendo de que del formato original de Dios es mujer con hombre, no mujer con mujer, ni hombre con hombre.
¿Dónde está la iglesia? Callada. Y quizás muchos practicando cosas que son desagradables a nuestro Padre Celestial. ¿Me están oyendo, hijos? Que Dios nos libre a todos. Que Dios nos libre. Porque cuando los fariseos se paraban delante de Jesús, Jesús les decía: de nada les sirve esa ropa tan bonita que andan puesta, porque por fuera se miran tan hermosos, pero por dentro parecen huesos de muertos. Eso era terrible. Y ellos se enfurecían y decían: ¿quién es este con esta enseñanza, con esta doctrina? Porque Dios no estaba de acuerdo con los patrones de esta tierra. Jesús, cuando Él habla de los odres viejos y de los odres nuevos, se está refiriendo a que Dios está rompiendo estructuras, rompiendo esquemas, rompiendo formas viejas de pensar, porque todas estas cosas no tienen la capacidad de contener hoy lo que es el vino nuevo que se está derramando. ¿Y qué es el vino nuevo? El conocimiento de Dios revelado. Pregúntale al que tienes a la par si es cristiano o no. Pregúntale, compromételo. Dile que te profetice algo. ¿Qué te va a profetizar? No sabe qué es eso. Pero si sabemos mentir, si sabemos robar, sabemos hacer tantas cosas vergonzosas, pero no podemos practicar lo que la Biblia nos enseña. Y no es que Dios esté bravo. Dios quiere que nosotros le saquemos ganancia al mundo, porque Cristo no murió en vano, hijos míos. Papá, pero ¿qué vamos a hacer? Todas las cosas ya fueron restablecidas. Por eso los ministerios fueron restablecidos. Pero mira, cuando un apóstol se levanta, yo simplemente soy un pastorcito de ovejas, pero yo sé que hay apóstoles que están moviéndose en un movimiento espectacular de Dios. ¿Y sabes algo que debe de tener un hombre que es de Dios? Perder su reputación. A mí qué me importa lo que digan los religiosos. Y en vez de menguar, ellos van creciendo, 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 cumpliendo lo que es la gran comisión. Pero los fariseos, los escribas, encerrados en sus sinagogas, diciendo: son hijos del diablo. Que salgan si son hijos de Dios y que vayan a hacer milagros. Porque también la sangre de Jesús los limpió. Pero ¿por qué están estancados? Por el manto religioso, por las estructuras de los hombres, por el legalismo de los hombres. Los mormones son una secta, pero yo no soy Dios. Tú investígalos. Los testigos de Jehová son otra secta. Yo no soy Dios, solamente soy un embajador del cielo. Investígalo. Es más fácil que se convierta un católico al evangelio de Cristo que un mormón. Es más fácil que se convierta un católico que un testigo de Jehová. Pero ¿por qué lo digo, pastor? ¿Por qué lo dice? ¿Y de dónde está sacando eso? La gente así está en la iglesia. Y se entiende, porque ellos no tienen conocimiento de Dios. Entonces, si Dios dice: yo traigo un rompimiento, ¿cómo es que la iglesia va a responder cuando dice: ¿qué es un rompimiento? ¿Qué es un rompimiento? Rompimiento a la manera de pensar, a la manera, a la estructura que hay. Cuando el hombre tiene una fortaleza en la mente, fortaleza de iniquidad, fortaleza de pecado, solo el arrepentimiento es la única arma para poder hacer caer esa fortaleza. Cuando un hombre reconoce, cuando una mujer reconoce que es pecador y que ha pecado contra el cielo, contra Dios y contra todos sus seres que ama, dice Dios: ha llegado el cambio a tu vida. No es un cambio de loción, no es un cambio de camisa, no es un cambio de zapato, no es un cambio de doctrina, es un cambio de mente.
un cambio de ver las cosas diferente. Por eso es que la fe es la convicción y la certeza. Certeza de lo que nosotros esperamos, convicción de lo que no vemos. Entonces, yo sé que mis hijos van a adorar a Dios. Yo sé que mi muchacha no va a ser embarazada por un impío. Yo sé. Entonces tú comienzas a tomar la rema, la palabra, en una revelación. Y Dios te va a mostrar todo lo que tú le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque Él trae una reforma espiritual. Dios no trabaja con conceptos. El tiempo de cambiar ha llegado. ¿Sabes qué es lo que ha matado a la iglesia de Jesús? Anótalo por favor los que escriben, porque hay muchos escribiendo. La iglesia de Cristo ha estado por muchos años expuesta a patrones, formas de pensar, modelos de operación que ya han pasado de moda. En esta reunión, si aquí está Jesús, pero yo quiero que se manifieste y quiero que Dios me revele una palabra del cielo y que caiga una palabra revelada a mi boca y que venga esa profecía y que me acerque a alguien y que diga: tú tienes una enfermedad, pero Dios dice: hoy Él te sana. No es cantando que en esta reunión Dios está. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios milagroso. Ok, tienes que experimentar si tu Dios es poderoso y milagroso. Toca a tu vecino, dile, tócalo. ¿Tu Dios es poderoso? ¿Tu Dios es milagroso? ¿Por qué no puedes salir del pecado? ¿Por qué no puedes salir de las deudas? ¿Por qué no puedes dejar ese montón de conflictos? ¿Por qué no puedes dejar ese montón de situaciones del mundo? Dios no es estadísticas. Dios es una realidad. Por eso la clave del éxito está en el arrepentimiento. A mí no me importa lo que dirán. Yo ya no quiero ser un emisario del diablo. Yo quiero ser un hombre, una mujer de Dios, y reconozco mis errores, mis pecados, y me vuelvo y no me opongo más ya al cambio. Porque he oído esta noche que Dios ha reformado todas las cosas. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Las estructuras, repito con esto, los patrones, los pensamientos, la manera de pensar del pasado no nos deja que venga la revelación, sino que nosotros comenzamos a razonar. Ok, llegó el momento de desconectar el cable. Desconecta la razón y comienza a caminar en visión. Desconecta la razón y comienza a caminar en revelación. Porque los hijos de Dios no caminan por vista. Los hijos de Dios caminan por revelación. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Levanten la mano. Voy a comprobar lo que he predicado. Confíen en Dios, no confíen en mí. ¿Cuántos están atados por la pornografía? ¿Cuántos están atados por el alcoholismo? ¿Cuántos están atados por la fornicación, el adulterio? ¿Cuántos tienen problemas físicos, biológicos? ¿Cuántos? Ese es el punto. Porque lo que se predica se tiene que mirar. El reino está visible acá. Yo no creo en estatuas, ni creo en cruces, ni creo en paredes, ni creo en hombres. Yo creo en aquel que le dijo al diablo: consumado es. Le he dado el poder a mi iglesia, le he dado mi gloria a mi iglesia. Pero nos hemos quedado con hojas de higuera. Sal de tu sepulcro y levántate, dice el Señor. Por favor, escucha lo que te voy a decir. No detengas la reforma de Dios. Es tiempo de cambiar. Toca a tu vecino. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Tócalo, tócalo. ¿Quieres cambiar? No los oigo. Dios ha traído un cambio profundo a su iglesia. Y es cuando nosotros decimos: Señor, sin ti nosotros no somos nada. Yo solamente soy un vaso de barro en las manos de Dios. Yo quiero que el reino de Dios en esta casa de ahora en adelante sea visible. El que esté enfermo tiene que ser sano.
el que tiene deudas, las vamos a quemar en la fogara. El que tiene deuda, yo declaro y decreto que la sangre de Jesús tiene el poder para cubrir esas deudas. Yo declaro y decreto que la sangre de Jesús tiene el poder para sacarte del pecado más bajo y más hondo en el cual te encuentras. Declaro que el nombre de Jesús tiene poder en esta casa, debajo de la tierra y en el cielo. ¿Verdad que no lo crees? Una actitud diferente. ¡Hey! Apedrémoslos, matémoslos. Matemos a Moisés, matemos a Aarón, matémoslos. Y aquellos 10 espías comenzaron con una actitud, con un espíritu del mundo fuerte en medio de aquellos príncipes de Dios. Pero dice el Señor que la actitud de Caleb y la actitud de Josué era diferente a los otros 10. ¿Por qué? Porque el Señor dijo desde los cielos: el espíritu que ministra a Caleb y a Josué es diferente que ministra a los otros 10. Toca a tu vecino y dile: ¿qué espíritu te está ministrando en este momento? Porque la sangre de Jesús está aquí. El poder de la resurrección está aquí. Y no está en la mente, está en tu corazón. Porque para el que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. No importa a dónde hayas caído, no importa el error o el pecado que estás cometiendo. Conozco a un Cristo que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo restaura, que todo lo cambia. Si tan solo pudieras creer. Varones que estáis mirando, así como lo miraron ir, así vendrá de nuevo. Ahí fueron restablecidas todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él se llevó la cautivación. Él se llevó el pecado. Él se llevó la inmundicia. Él se llevó todos los poderes de este mundo y se los dio a la iglesia. Levántate, pequeño. Dios está haciendo cosas grandes para los que pueden creer. Si tan solo pudieras creer. Dios con solo una vara abrió un mar. Dios con solo la palabra de un hombre hizo descender fuego del cielo. La iglesia necesita el espíritu de Elías. La iglesia necesita hombres como Elías. Necesita la iglesia de Cristo caminar las pisadas que anduvieron los discípulos. No se apartaban ni a izquierda ni a derecha. Sabían cuál era el blanco perfecto. Pero dejemos a un lado los paradigmas, las estructuras de hombres. Hagamos a un lado la brujería, la santería. Digámosle a Mamón: llegó el día de tu final. Levanta tu mano, dile: Mamón, está dando los últimos días de golpeado. Mamón, está dando las últimas manotadas de ahogado. ¿Le tienes miedo? Mamón es el desgraciado que te está robando las finanzas. Mamón es el demonio que te está robando el dinero que ganas con tu sudor. Dile a ese demonio que quite sus manos asquerosas. Y cuando te pregunte con qué autoridad lo hace, dile: lo hago en el nombre de Jesús, el consumador de la vida y de la fe, porque mi Cristo es la esperanza de gloria. He aprendido algo en estos días de ayuno. Dios no quiere que los hombres miren un edificio muy hermoso, muy bonito. No, Dios quiere que la humanidad mire que esta es una iglesia que camina por fe, que tiene esperanza y que es una iglesia victoriosa. Las demás cosas serán añadidas. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Prepárate para lo que viene, porque no he soltado la palabra que tengo que soltar. Espíritu Santo, aquí estamos los odres nuevos. Rompe las estructuras, rompe los esquemas, rompe
las formas viejas de pensar. Espíritu de Dios produce un cambio profundo, no en el pensamiento, no en la estructura, sino en la raíz de todas las cosas. Arranca y remueve lo que tienes que remover. Yo no trabajo con estructuras. Yo no trabajo con esquemas. Escúchame, pastor que me oye, dice Dios. Yo no me muevo en formas viejas de pensar. Yo me muevo a través de las generaciones. Dice Dios, estoy levantando una generación, profetizo, de hombres, de mujeres, en todos los ámbitos. Levanto hombres y mujeres en la educación. Levanto hombres y mujeres en la cultura. Levanto hombres y mujeres en el cine, en el deporte, la política, la economía. Levanto hombres y mujeres en el gobierno. Levanto hombres y mujeres en los negocios. Levanta tus manos, dile: Señor, yo te ofrezco mi corazón, te doy mi vida, me comprometo a ti, Señor, a cumplir el propósito y el llamado que tú me estás haciendo este día.